Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dayana y el día de hoy quiero darte la bienvenida a nuestra reunión en línea de New Life. Estamos muy felices y contentos de que puedas estar con nosotros el día de hoy, ya que hemos preparado los próximos 40 minutos especialmente para ti. Está comenzando el mes de mayo y muchos de nosotros seguimos todavía en cuarentena, pero eso no significa que no podamos vernos. Muy por el contrario, seguimos conectados ahora más que nunca para darnos ánimos por diferentes medios a lo largo de las semanas. Y hoy seguimos con la segunda parte de nuestra serie Hábitos. Pedro nos va a estar enseñando cómo seguir por este camino de buenos hábitos y, por supuesto, lo más importante, cómo mantenerlos. Por supuesto, disfrutaremos de un tema musical con nuestra banda y también de una excelente historia de vida de uno de nuestros colaboradores. Así que ahora los dejo con nuestra banda musical para que comiencen a disfrutar. Caminaré yo confiado en ti. En la tempestad tu amor me sostendrá. No tropezaré, tú me protegerás. Y es tu gracia mi fortaleza en la Jesús, mi buen pastor, guíame a tu corazón. Guías mis pasos, en ti segura estoy, sobre las aguas me fortaleces y me levantas, a tu llamado responderé. En la tempestad tu amor me sostendrá. No tropezaré, tú me protegerás. Y es tu gracia mi fortaleza en la debilidad. Jesús, mi buen pastor, guíame a tu corazón. Te amo tanto, te amo tanto, tú nunca me dejarás. Te amo tanto, y a tu lado quiero estar.
Mi nombre es Carolina Rebolledo y esta es mi historia de vida. Nací en Santiago de Chile y soy la segunda de 4 hermanos. Crecí en un hogar cristiano y mi infancia fue muy hermosa, con la presencia de mis padres, mis abuelos y demás familiares. Muy pequeña me detectaron leucemia y los médicos no le daban esperanza a mis padres de que yo viviera. Sin embargo, Dios hizo el milagro de regalarme la vida. Crecí estudiando la palabra de Dios en la escuela dominical, donde mi padre siempre nos llevaba. Y en ese momento, en Chile, hubo una crisis y por lo tanto contrataron a mi papá en una universidad en Venezuela, específicamente en Ciudad Bolívar. Al llegar allí, fue toda una aventura y muy pronto estábamos ambientándonos en ese país, pero no teníamos una iglesia. En ese momento comencé a alejarme y bueno, seguí estudiando, me enamoré, me casé, tuve mis 2 hijos, Iris y Ricardo. Me divorcié, se fracturó esa relación y muchas cosas en mí. Caí en relaciones tóxicas y nefastas para mi vida, hasta que un día me entero que mi hermano asistía a una iglesia y le pido que me dé la dirección. Y fui. El primer domingo que quedé maravillada con la música, el ambiente, el mensaje práctico, en fin, decidí en ese preciso momento asistir allí y sobre todo llevar a mis hijos para que pudieran tener herramientas para toda su vida. Al principio mis hijos no deseaban asistir, pero siempre me sentí responsable de que ellos conocieran al Dios de mis padres y al Dios que es amor. Pude involucrarme en un grupo de vida y allí poco a poco disfruté de amistades significativas que fueron influenciando cada día más en mis decisiones, haciéndome una mujer más instruida en las cosas de Dios, más feliz. Asimismo, también mis hijos comenzaron como a entusiasmarse más y a conocer más de la vida de Jesús. Un día maravilloso para mí fue cuando mi hija y yo nos bautizamos juntas. Y para mí fue muy importante ese paso de fe de ella y el mío, porque vi muchos cambios positivos. Aún no podía decir que sentía el amor de Dios en mi vida. Y eso es lo que yo quería sentir. De repente me avisan que mi papá está muy enfermo y que tenía cáncer. En ese momento fue muy triste para mí, pero comencé a apoyar a mi papá en el hospital día a día orando, día a día haciendo el devocional. Y él siempre mantuvo la fe. El día de su cumpleaños nos reunimos todos alrededor de su cama y comenzamos a leer el Salmo 23 y a cantar una canción que a él le gustaba mucho, que era Puedo confiar en el Señor. En ese momento mi papá nos dice, y a mí al oído me dice, que ve venir a Jesús y que Jesús le extiende los brazos. Al instante yo le digo a mi papá que corriera a los brazos de Jesús. En ese preciso momento mi papá se va. La tristeza se volvió en alegría de saber que él en su cumpleaños recibiera un regalo tan hermoso como es la vida eterna. Desde allí se fue de mi vida todo temor y dudas y comencé a sentir realmente el amor de Dios y el deseo de servir a Dios hasta el último día de mi vida. En ese momento el país estaba mal, Venezuela, y muchas personas salían. Y mi pastor habló sobre una plantación de una iglesia con este mismo modelo en Santiago de Chile. Al llegar a Chile pude sentir aún más cómo Dios me cuidaba y me daba todo lo que necesitaba. Hoy puedo decir que todo cuanto viví me hizo crecer y madurar en la fe. Descubrí que en mi vida hay un propósito y es ayudar a tantas mujeres que hoy sufren necesidades, que hoy están atadas a heridas que no han podido sanar. Dios me regaló un grupo de vida maravilloso y sé que hay mucho más por dar. Una vida autodirigida no trae felicidad y lo sé, pero una vida en obediencia a Dios hace sentir que soy una mujer plena y feliz. A mí me encantan las historias de vida. Ver esos detalles en las vivencias de otras personas es lo que nos ayuda a darnos cuenta de cómo Dios actúa de múltiples formas en nuestras vidas. Ver vidas transformadas definitivamente a nosotros nos llena de muchísima alegría. Y seguimos semana a semana promoviendo la cercanía a través de las distintas plataformas digitales. Tenemos reuniones en grupos de vida, tenemos capacitaciones, reuniones de producción, de evaluación. Semana a semana seguimos trabajando. También
Les quiero recordar que para los más pequeños de la casa tenemos Newly Kids, en donde pueden desde ya ingresar y conseguir muchísimas enseñanzas y aprendizajes para que ellos también puedan seguir creciendo en la fe. Y seguimos con nuestra serie de hábitos, no sin antes recordar que puedes hacer tus aportes voluntarios, esto con el fin de mantener al día los compromisos económicos y seguir avanzando en los diferentes proyectos. Si tienes dudas o necesitas información de cómo hacer tu aporte, nos puedes escribir y con gusto te proporcionaremos las diferentes opciones. Ahora los dejo con Pedro Yarse y nuestra segunda parte de hábitos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de New Life en cuarentena, transmitiendo desde la casa. Yo sé que muchos de ustedes están decepcionados porque esperaban a Mauricio. Pero bueno, lamentablemente necesitamos subir el rating y poner en marcha esto, así que pusimos a alguien más guapo a dar los mensajes, a ver si podíamos mejorar la sintonía. Estamos ya en la mitad de una serie de 3 episodios llamada Hábitos. Esta serie diría yo que tiene el potencial de cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos están basadas en lo que podríamos llamar rutinas habituales. Pensemos, por ejemplo, en el último día antes de la cuarentena. ¿Cuál fue tu último día común, digamos, tu día normal antes de la cuarentena? ¿Cómo es el día? ¿Tú te suena el despertador? Tú te levantas, te preparas el desayuno, si tienes hijos los preparas para ir a la escuela, cada uno a su lugar, los hijos a la escuela, la gente a su trabajo, tienes tu día de trabajo, tienes tu hora de almuerzo, vas a comer con tus compañeros, probablemente los mismos de siempre, otra tarde de trabajo, reuniones, o no sé, movimientos, quizás si trabajas en terreno, sea como sea, tu día de trabajo normal. Llegas a la casa, una cena, una conversación, quizás preparar las cosas para el día siguiente, Netflix, revisas las redes sociales y te vas a la cama. Independiente de cómo haya sido tu día normal, pre-cuarentena, o cómo sea tu rutina de cuarentena, independiente de cómo sea en realidad, hay una cosa que sí yo te puedo asegurar, que es muy probable que lo último que hiciste en un día normal fue muy similar a lo que hiciste el día anterior. Y si tú te pones a pensar, en realidad vas a decir, sí, es correcto, sí. Lo último que yo hice en mi día normal fue similar al día anterior. Yo tengo una rutina de cuarentena y ya no sé distinguir día de la semana. Y esto es así por lo siguiente. Una universidad estadounidense, la Universidad de Duke, hizo un estudio y llegaron a la conclusión de que el 40% de las acciones que haces en un día habitual no son el resultado de acciones conscientes, sino que son el resultado de hábitos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en un día normal, el 40%, o sea, casi la mitad de las cosas que tú estás haciendo, no corresponden a algo que tú estés haciendo conscientemente, sino que son hábitos, son disciplinas adquiridas, rutinas habituales, que probablemente las estés haciendo en modo automático. Por ejemplo, no sé si recuerdas el mensaje pasado, hablábamos de cómo conducir un automóvil y generalmente todo lo que uno hace cuando conduce un automóvil lo hace en modo automático, de forma habitual, como un hábito. Por eso, esta serie tiene el potencial de cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque si el 40% de las acciones que haces son hábitos, si podemos cambiar algunos hábitos, vamos a poder cambiar nuestra vida. Y obviamente tú me podrías decir, pero ya, quiero cambiar de mi vida es fantástica. Sí, ok, pero yo creo que todos nosotros tenemos algunas ideas o algunas metas o sueños o ideales de cosas que quisiéramos cambiar.
Probablemente quieres tener un matrimonio más pleno, una mejor relación con tu esposa y con tus hijos. Cambia tus hábitos. O quieres tener un mejor estado físico, una mejor salud. Cambia tus hábitos. O quizás tú me dices, mira, ¿sabes qué? Yo estoy como complicado financieramente y quisiera tener una mejor tranquilidad financiera. Cambia tus hábitos. Y así, quizás quieres tener una mejor relación con Dios. Cambia tus hábitos. Independientemente de cuáles sean nuestras metas, si queremos realmente alcanzar nuestras metas, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, piensa en lo siguiente. Independiente de cuáles sean nuestras metas, quizás tú podrías tener algunas metas distintas a las que yo he hablado recién, pero independientemente de eso, si empezamos a hacer una encuesta con todas las personas que están a nuestro alrededor, supongamos, si tú vives en un edificio, empezar a preguntarle a todos los habitantes de tu edificio, ¿qué son los que ellos quisieran? Probablemente llegaríamos a un consenso de que la mayoría de las personas quieren tener una mejor familia, quieren tener un mejor matrimonio, quieren tener una tranquilidad financiera, algunos quieren tener una casa propia, independiente de eso, pero la mayoría de las veces las personas tienen como objetivos comunes, tienen como metas comunes. O sea, tienen metas de un buen matrimonio, buenas finanzas y cosas así. Ahora, yo me pregunto lo siguiente. Si la mayoría de las personas tienen metas similares, ¿por qué algunos las alcanzan y otros no? ¿Por qué se da esta situación de que algunos parecen alcanzar todo lo que se proponen y otros tienen súper buenas ideas, tienen súper buenas intenciones y nunca las consiguen? Bueno, la pregunta de fondo es ¿por qué fallamos en esto? Y la semana pasada estuvimos viendo lo siguiente. Algunas de las razones de por qué fallábamos al intentar hacer estos cambios en nuestra vida. Y hablábamos de 3 grandes factores. El primero, que nos enfocábamos en el qué, es decir, en la meta, y no en el cómo, es decir, en cómo alcanzar la meta. O sea, te pones un objetivo, pero no te preocupas de cómo llegar a ese objetivo. El segundo paso de por qué fallamos es porque no vemos progreso lo suficientemente rápido. Por ejemplo, a todos nos gusta el café instantáneo. 3 cucharadas, revolver y listo. No, 3 cucharadas, agua caliente, revolver. No, solo el café en polvo no es bueno. Pero, independiente de eso, si yo, por ejemplo, me pongo a hacer flexiones y en una semana no veo que mis brazos estén siendo fortalecidos, probablemente me dé por vencido, porque queremos resultados instantáneos, queremos conseguir las cosas rápidamente. Finalmente, el tercero, que fue algo de lo que se habló un poco más en profundidad la semana pasada, es que nuestra identidad distorsionada sabotea nuestro éxito. ¿Qué quiere decir eso? No sé si recuerdas el tema de las habitaciones, la habitación sucia, la habitación limpia. A veces la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, de nuestra identidad, nos provoca una zancadilla en alcanzar nuestras metas. Y vamos a tocar un poquito de esto al final. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto, de el qué y el cómo. Porque nosotros nos enfocamos mucho en el qué, en la meta. Quiero un mejor matrimonio, quiero tranquilidad financiera. Pero no nos enfocamos en el cómo. ¿Cómo lo hago para tener un mejor matrimonio? ¿Cómo lo hago para tener tranquilidad financiera? Así que hoy vamos a hablar de esto. Lo primero que quiero decir, antes de entrar en el tema, es lo siguiente. Cuando estamos en esta dinámica de enfocarnos en el qué y no en el cómo, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que en vez de elevarnos al nivel de nuestras metas, caemos al nivel de nuestros sistemas. ¿Qué quiere decir esto que suena tan bonito? Cuando nosotros tenemos un buen ideal, no vamos inmediatamente a llegar a ese ideal. Vamos a llegar al punto en que nuestro sistema lo permita. Y te voy a poner un ejemplo polémico. Todos los países quieren bienestar para sus ciudadanos, quieren una tranquilidad económica para sus ciudadanos, quieren una buena calidad de vida para sus ciudadanos y una cierta tranquilidad política y una cierta presencia geopolítica. Todos los países del mundo quieren eso. Algunos lo han conseguido y otros no. Independiente de que ambos
todos los países del mundo quieran tener estas cosas, quieran tener buena calidad de vida para sus ciudadanos, una estabilidad política y una buena tranquilidad geopolítica, algunos lo consiguen y otros no. ¿Por qué? Porque distintos países implementan distintos sistemas. Y hay algunos sistemas que permiten llegar a esos resultados y otros que no. Piensen en eso. Entonces, por muy loables y muy nobles que sean nuestras metas, finalmente vamos a llegar tan lejos como nuestro sistema lo permita. Hoy vamos a hablar de un hombre que tuvo un sistema poderoso de hábitos que lo llevó a, digamos, sobresalir en todo lo que él hizo. Este hombre se llama Daniel y él vivió aproximadamente 600 años antes de Cristo. Daniel probablemente, si tú eres una persona de iglesia, ya has escuchado hablar de él. Si no, con seguridad conoces esta historia que es Daniel en el foso de los leones. Daniel fue arrojado a un foso de leones debido a una trama que se hizo a él para hacerlo caer. Pasó toda la noche en un foso con leones hambrientos y al otro día sale ileso de forma milagrosa. La historia de Daniel es fabulosa, fabulosa, fabulosa. Es uno de mis libros favoritos de la Biblia y te recomiendo que lo leas. Está en el Antiguo Testamento. Pero hoy nos vamos a enfocar en pequeños detalles de la vida de Daniel que no son tan visibles a primera vista. Antes de llegar a este punto, Daniel había sido capturado cerca de 70 años antes de este momento por un rey babilónico que se llamaba Nabucodonosor. Él invadió Israel, se trajo algunos israelitas y lo incorporó a su corte. Pasaron los años y Daniel fue un hombre que destacó mucho en todo lo que hizo. Llegó a ser un hombre muy importante del reino. Muchos años después, el imperio babilónico es conquistado por otro imperio que se llamaba el imperio persa o bien medo-persa, pero más conocido como el imperio persa. Y durante esta conquista, el conquistador del reino, que se llamaba Darío, decidió hacer lo siguiente. Como necesitaba controlar este imperio recién conquistado, Darío dividió el reino en 120 provincias. Y a cada una de ellas, digamos, consideró prudente nombrar a 120 sátrapas, que eran el nombre que se le daba a los gobernadores en esa época, y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Entonces, Darío lo que hizo, tomó el reino, lo dividió en 120 provincias, colocó 120 gobernadores, uno por cada provincia, y sobre estos gobernadores colocó otro nivel de liderazgo donde habían 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. ¿Qué fue lo que pasó? Pensemos, ya habían pasado 70 años, Daniel era un anciano ya. Dice que tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias capacidades que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Un anciano de casi 90 años tiene unas capacidades de administración tan extraordinarias que el rey Darío dice, a este tipo lo puedo poner al frente de todo el reino. De esta forma, Darío dice, yo pongo a Daniel al frente del reino como mi gran visir y yo me puedo dedicar con tranquilidad a mi harén. Un hombre sabio e inteligente. Bueno, me adelanté. ¿Pero qué fue lo que pasó? Como Daniel se distinguió tanto por sus capacidades, obviamente comenzó a levantar envidia, suspicacia, sospecha y se empezó a generar una serie de intrigas alrededor de él. Y se formó una comisión de un grupo de administradores que decidieron de alguna forma presentarse ante el rey Darío y hacerle una sugerencia. ¿Qué fue lo que pasaba? Como no podían pillarle ninguna llaguita a Daniel, no podían encontrarle nada en que fuera corrupto o algo así, pasó lo siguiente. Ellos dijeron, nunca vamos a encontrar nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Qué pasó? Como no podían encontrarle nada de corrupción, ningún caso de corrupción, nada extraño a Daniel, decidieron atacarlo por el lado de su religión y buscaron acusarlo de algún crimen de odio. No sé si les suena conocido eso. ¿Qué fue lo que pasó? Como finalmente solo podían atacar a Daniel por el lado de su religión, se presentaron esta comitiva de sátrapas malintencionados que estaban ahí conspirando contra Daniel. Se presentaron ante el rey Darío y le propusieron que emitiera una ley que hiciera que solo Darío fuera adorado como Dios. Ahora, esto era algo bastante normal en la antigüedad.
De hecho, hasta bien entrado el Imperio Romano era bastante común que los emperadores y reyes fueran adorados como dioses porque se les consideraba como de ascendencia divina. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le presentaron este proyecto de ley al emperador. El emperador le parece bien, como un buen ególatra, publica el decreto que hace que solo Darío pudiera recibir adoración como Dios. Obviamente esto le iba a incomodar demasiado a Daniel. Así que, ¿qué pasó? Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, pongan atención en esto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Y esta es la parte que me quiero enfocar. Como les dije, el libro de Daniel es fantástico, tiene cosas maravillosas, pero hoy enfoquémonos en esto. Este tipo, estamos hablando nuevamente, quiero recordarle este detalle muy importante, de un anciano de 90 años, no empezó a orar en el momento en que se publicó el edicto. Nosotros empezamos todos a orar aquí en Chile cuando empezó el problema de octubre y después cuando llegó el coronavirus, todos nos acordamos de que existía Dios. Daniel no, Daniel lo tenía por costumbre. Tampoco dejó de orar porque publicaran el edicto. O sea, dijo, chuta, ya no voy a poder adorar más a Dios y no sé qué voy a hacer. Y se metió las manos en el bolsillo y se quedó ahí. Tampoco. Ni tampoco cambió la forma de hacerlo. Él podría haber cerrado las ventanas y haber dicho, no, yo puedo orar en los secretos, ¿no? Él tenía por costumbre, abría las ventanas en dirección a Jerusalén, recuerden que estaba exiliado, y oró como era de costumbre. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Y tú me vas a decir, ya Pedro, pero ¿qué tiene que ver que él orara 3 veces al día con que yo tenga un buen matrimonio? Es lo siguiente. Daniel era un hombre de hábitos. Era un hombre de hábitos. Estamos viendo lo siguiente. Si Daniel tenía esta costumbre de orar 3 veces al día, significa que tenía muchos otros hábitos. Y todos estos hábitos en su conjunto lo llevaron a ser un hombre que se destacaba en todo lo que hacía. Por eso él tenía tanta excelencia. ¿No entienden? Porque era un hombre de hábitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tendemos a subestimar hábitos pequeños como este. Decimos, ¿qué tiene que ver algo pequeño? Y lo subestimamos en 2 direcciones. Porque si tenemos un buen hábito pequeño, lo subestimamos, pero si tenemos un mal hábito pequeño, también lo subestimamos. Entonces decimos, ay, ¿qué importa? Si son solo unas fotitos que veo aquí. Pero incluso eso tiene mucho que intervenir. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos entender la importancia de pequeños hábitos claves sostenidos en el tiempo. Estamos hablando de un hombre de 90 años. Durante toda su vida este tipo oraba 3 veces al día. Fue un pequeño hábito que él inició en un punto muchos años atrás y lo adquirió y lo mantuvo y lo sostuvo en el tiempo. Pequeños hábitos claves sostenidos en el tiempo pueden provocar grandes resultados. Personas que son de iglesia, se los voy a decir de otra manera. Dios puede iniciar algo grande a partir de un pequeño hábito. Dios le da importancia a estos pequeños hábitos. Esos pequeños hábitos que nosotros menospreciamos, Dios les da una gran importancia. ¿No me creen? Léanse el libro de Daniel y después conversamos. Siempre digo lo mismo, yo estoy disponible para conversar, para tomarme un café. Ahora es más difícil, pero lo podemos hacer por videoconferencia. Y nunca nadie me llama, nunca nadie me pregunta nada, así que asumo que soy muy convincente en mi argumento. Pero les digo, léanse el libro de Daniel y van a ver que Dios hizo tremendas cosas con un hábito pequeño. Entonces, volvemos al comienzo. Todos queremos buena salud, una gran familia, tranquilidad financiera, una gran fe que mueva montañas y así podemos sumar y seguir. Cualquiera de estos deseos que nosotros tengamos, cualquiera de estas metas que persigamos, van a requerir buenos hábitos. Si no tenemos buenos hábitos, no las vamos a conseguir. Así que, como obviamente son tantas cosas y no les puedo dar una lista de los hábitos, porque
ni siquiera sé cuál es su vida, así que no puedo hacerlo. Lo que sí les podemos dar nosotros es un sistema que les ayude. Un sistema que les ayude. ¿Cuál es este sistema? Si hacemos un análisis de lo que hemos visto hasta ahora, podríamos concluir lo siguiente. Decisiones pequeñas, más un sistema poderoso, más una consistencia en el tiempo, nos va a dar una diferencia radical. Esta es la fórmula que nos va a permitir cambiar nuestros hábitos. Pequeñas decisiones, más un sistema poderoso, más consistencia en el tiempo, nos va a dar una diferencia radical. ¿Qué es lo que necesitamos? Un sistema poderoso, porque aquí es donde nosotros fallamos. Quizás todos tomamos pequeñas decisiones buenas que tengan un buen destino si las sostuviéramos en el tiempo. Pero el problema es que no tenemos un sistema que nos ayude a mantener las decisiones en el tiempo. Y aquí es donde nosotros queremos, enfocarnos un poco. Mira, esto para mí es tan nuevo como para ustedes. Yo cuando escuché este mensaje y empecé a preparar esto fue como, ¡oh! ¡Qué de loco! Dije, esto es la panacea. Pero cuando empecé a examinar mi vida, me di cuenta que habían cosas que inconscientemente estaba haciendo esto. Y si ustedes empiezan a examinar su vida hacia atrás, se van a dar cuenta que las veces en que lograron tener éxito, quizás sin pensarlo, sin intención, de forma intuitiva, estaban haciendo esto. Les voy a poner un caso. Hace muchos años atrás, cerca de 30 años atrás, y quizás más, en mi familia, mis padres tomaron la pequeña decisión, de apagar el televisor en la hora de almuerzo. Cuando nos sentábamos a la mesa a comer, se apagaba el televisor. Necesitaron un sistema poderoso para mantenerlo en el tiempo, porque para luchar contra la insurrección que provocamos con mi hermano, había que tener fuerza. Pero con el tiempo, nuestra relación familiar mejoró de una manera impresionante. Hoy día nuestra relación familiar es maravillosa. En mi casa comemos y podemos tener sobremesas de 2-3 horas y no nos aburrimos. Y conversamos y nuestra relación familiar es genial. Solo con una pequeña decisión, apagar el televisor a la hora de almuerzo. Años atrás, yo cuando comencé a asistir a la iglesia, hace ya casi 10 años, tomé la decisión de dar el 10% de mis ingresos a la iglesia, como una forma de decir, ok, si esto viene de Dios, yo me voy a desprender de esto para demostrar de una forma tangible de que creo que lo que yo tengo viene de Dios. Me costó, tuve que hacerme un sistema para poder mantener esto en el tiempo y obligarme, pero hoy para mí es un hábito y no puedo concebir ahora ver mis finanzas de otra manera. Y es más, esto me ha llevado a tener una salud financiera muy buena. Y así, con mi esposa tenemos el hábito de dejar un día a la semana. Tratamos de que sea un día fijo, generalmente martes o jueves, pero independiente de cuál sea, un día a la semana nosotros nos sentamos en el balcón, nos ponemos algo rico para comer y conversamos. Y tenemos una cena romántica y nos preocupamos de hacer eso. Eso nos ha llevado a tener una excelente relación matrimonial y en este tiempo que hemos estado ya casi 40 días encerrados, estamos súper bien. Entonces, quiero que entiendan que una pequeña decisión más un sistema poderoso que te ayuda a mantenerla en el tiempo, más una consistencia en este tiempo, te va a dar una diferencia radical. Y Daniel tiene que haber tenido su sistema poderoso. No nos deja claro cuál era. Quizás el tipo comía y oraba. Entonces cada vez que él comía, quizás comía 3 veces al día, comía y decía, después de comer voy a orar. El tipo comía e independiente si era frío, calor, estuviera enojado o no estuviera enojado, tuviera las cosas bien y mal, él comía y oraba. Y si lo empezó a hacer al comienzo de su vida, cuando tenía 90 años, para él no fue problema seguir orando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a implementar esto? Primero, vamos a escoger un pequeño hábito clave. ¿Ok? Un pequeño hábito clave. Que va a ser el que nos va a llevar a esta meta. Segundo, vamos a hacer que este pequeño hábito clave sea obvio. Y esa es la parte interesante. Por ejemplo, Daniel comía y oraba. Entonces no necesitaba ningún recordatorio especial, no necesitaba nada
que le recordara. En nuestro caso, en mi familia, se sentía la hora del almuerzo, se apagaba el televisor. Era algo obvio. Finalmente, hazlo fácil. Y aquí es donde generalmente todos nos equivocamos. Por ejemplo, la gente quiere empezar a ir al gimnasio. ¿Qué es lo que hace? Se inscribe en un gimnasio a gastar una cantidad brutal de dinero para ir 2 horas diarias al gimnasio. No hay ser humano que pueda soportar 2 horas en un gimnasio. Eso es imposible. No existe. De hecho, yo ni siquiera sé para qué existen los gimnasios. Pero bueno, no importa. El punto es que es imposible comenzar una rutina de ejercicio de 2 horas si en tu vida el mayor ejercicio que hiciste era hacerle así el control remoto. No se puede, tienes que empezar con algo fácil. ¿Quieres empezar a ir al gimnasio? Compra 2 mancuernas y déjalas al lado del control remoto. Haz lo obvio, toma tus mancuernas, déjalas al lado del control remoto. Entonces cada vez que vas a ver televisor, tomas tus mancuernas y empiezas a hacer un ejercicio fácil. Fácil. ¿Ok? ¿Quieres ahorrar? ¿Quieres empezar un hábito de ahorro? Bueno, habla con tu empleador y dile, quiero que me descuenten 10,000 pesos, 10,000 pesos, lo que cuesta una caja del Papa John's. 10,000 pesos y deposítenmelo en una APB. 10,000 pesos en una APB. ¿Qué va a pasar? A fin de año vas a tener 120,000 pesos más los intereses. Algo fácil, algo obvio, que sea descontado por planilla. Ni siquiera vas a ver eso. Entonces, esa es la idea. Este es un sistema poderoso que te va a ayudar a generar nuevos hábitos. Escoge un pequeño hábito. Hazlo obvio, que sea algo que resalte a la vista, que no necesite darte vueltas para poder ponerlo en marcha, y hazlo fácil, que no sea algo terrible. ¿Quieres comenzar a orar? Bueno, empieza a orar después de comer. ¿Y por qué después de comer y no antes? Porque si estás preocupado de orar antes de comer y te pones a orar antes de comer, vas a estar preocupado de la comida y vas a decir, gracias Señor por esta comida, amén. En cambio, si después de comer tienes tu tiempo de oración, vas a poder decir, Señor, gracias por estos deliciosos tallarines con salsa boloñesa y queso rallado que estaban maravillosos. Bendice las manos de ese cocinero experto que lo hizo. ¿Me entiendes? Vas a tener más tiempo. Vas a tener mucho más tiempo. Y este es clásico. Yo conozco varios cristianos que todos los años dicen, no, yo este año voy a leer la Biblia entera. Entonces, siempre parten el 2 de enero. Es ridículo, nadie partiría el 1 de enero. Y empiezan. Génesis. Ya, qué interesante, sí, ya. Éxodo. Las 10 plagas, qué maravilloso. Y de repente llegan a los 10 mandamientos y empiezan las leyes. Ya empezamos a guatear. Levítico. Levítico es como cuando tú estás en la universidad y estudias ingeniería y llegas a cálculo 3 o álgebra lineal. Y así es como, ¿qué? Nadie pasa de números. Números en la carnicería. Ahí cualquiera que quiera empezar a leer la Biblia y dice, no, yo quiero leer la Biblia completa, nadie pasa de números. Bueno, yo tengo una idea. Un sistema, un pequeño hábito clave. Vamos a empezar a leer un versículo al día. 1. Hazlo obvio. Instala una aplicación que se llama YouVersion en tu teléfono. Y YouVersion tiene un widget que en la pantalla de inicio del teléfono, o sea, cuando tú enciendes el teléfono, te da el versículo del día. Hazlo fácil. Cuando vayas en el ascensor, o cuando estés en el andén del metro, o cuando estés en la micro, léete ese versículo. Un versículo al día. 1. Después vas a descubrir que hay un botón que dice leer el capítulo completo. Y vas a dar un paso. Y así no te vas a dar ni cuenta y vas a leer no solo la Biblia una vez al año, quizás hasta 2 veces en el año, sin darte cuenta. ¿Cómo vamos a poner esto en la práctica? Bueno, no sé si recuerdan el ciclo del hábito del que hablábamos la semana pasada. Señal, rutina, recompensa. Generalmente los hábitos funcionan de esta manera. Estoy en Instagram. Veo un aviso de una hamburguesa. Del Carl Jr. ¡Wow! ¡Qué señal! Es una señal divina. Rutina. Entro a Uber Eats. Hago el pedido. Recompensa. Una maravillosa hamburguesa doble con tocino y cheddar y salsa barbecue.
Este es el ciclo del hábito. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hackear este ciclo. Esto es un ciclo, esto es un programa. Un informático te podría hacer un programa simple de esto. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a intervenir este ciclo y en esta rutina de un hábito que ya tenemos, lo vamos a usar como señal para un nuevo hábito. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo una rutina habitual, ¿cierto? Dijimos que el 40% de las cosas que hacemos en el día son rutinas habituales. Esta rutina la vamos a transformar en la señal de una nueva rutina. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo como, mi rutina, esa va a ser la señal para un nuevo hábito que va a ser orar. Cada vez que yo recibo mi salario a fin de mes, rutina, va a ser la señal de que debo depositar en el APB. Ahora lo vamos a hacer más fácil y lo vamos a dejar como automático. Así que ni siquiera aquí vamos a tener que hacer mucho trabajo. Y así, por ejemplo, ¿quieres empezar a hacer ejercicio? Quizás si tú eres de los que se va el metro a tu trabajo, podrías bajarte una estación antes. Entonces, dentro de tu rutina de traslado, cuando veas una estación antes de la que habitualmente te bajas, va a ser la señal para bajarte del metro y caminar. Y vas a caminar la distancia de una estación de metro a tu trabajo y vas a agregar quizás 10 minutos de caminatas diarias. Y eso va a mejorar tu estado físico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo llevamos esto a una forma más simple todavía? Va a ser así. Haré después de. Entonces, después de comer, haré mi oración diaria. ¿Quieres orar con tu esposa? Ya llevarlo más allá de una oración personal. Después de desayunar, haré la oración con mi esposa. Entonces, después de desayunar, se toman de la mano con su esposa y hagan algo fácil. No empiecen a orar por la situación geopolítica del mundo, ni por el coronavirus, ni por los niños de África, no. Señor, Padre, gracias porque hoy día tuvimos desayuno y no tuvimos que encerrar a los niños en una jaula como habitualmente lo hacemos. Maravilloso. Y puedes empezar con una oración simple, pero siempre engánchalo a algo. Después de una rutina habitual, engancha tu nuevo hábito. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé yo qué hábitos tengo que iniciar? Y esa es una muy buena pregunta. Está completamente relacionado con tu identidad. Hablamos la semana pasada de la identidad. ¿De quién dice Dios que yo soy? Y aquí es súper importante, porque en realidad cualquier nuevo hábito que yo quiera iniciar va a estar relacionado con esto. ¿Quién quiere Dios que seas tú? En otras palabras, ¿cuál es tu verdadera identidad? ¿Recuerdas las 2 habitaciones? Eso, hablábamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos una identidad distorsionada, tendemos a decir cosas como, es que yo soy así, es que yo tengo esto, es que yo soy así. Y esa probablemente sea una identidad distorsionada que tengas. Recuerden que nosotros actuamos en base a lo que creemos que somos. Por lo tanto, lo que yo te recomiendo es que empieces a creer lo que Dios dice que eres. Ahora, puede que alguno de ustedes me diga, Pedro, yo no creo en Dios, de hecho ni siquiera sé por qué estoy viendo esto. Genial, fantástico, te lo respeto, está bien. Pero déjame decirte lo siguiente, por favor, dame el beneficio de la duda. Créeme que Dios te conoce, Dios te ama y Dios tiene una identidad fabulosa para tu vida. Dios tiene una forma de verte que tú ni siquiera te la imaginas y Él te ve de una manera que tú ni siquiera puedes concebirla. Dios te ve de una manera fantástica. En una parte Él dijo a través de un profeta, yo tengo planes de bien para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. Por lo tanto, créeme que todo lo que Dios tiene para ti es bueno. Así que te invito a que por lo menos dame el beneficio de la duda y empieces a creer. Porque en base, cuando empieces a creer lo que Dios dice que tú eres, va a pasar lo siguiente. En base a lo que Dios quiere que tú seas, en el fondo a la nueva identidad que Dios tiene para ti, vas a descubrir qué hábitos
necesitas iniciar? En base a lo que Dios quiere que seas, ¿qué hábitos requieres iniciar? Y una vez que tengas claro eso, vas a poder decir, ahora tengo un sistema poderoso para iniciar nuevos hábitos. Después de una rutina habitual, voy a enganchar un nuevo hábito. Todo en base a lo que Dios quiere que seas. Y créeme que lo que Dios quiere que seas es extremadamente bueno. Dios no quiere fanáticos, Dios no quiere locos, teolocos que anden por la vida discutiendo en cada video de YouTube o por cada red social peleando con los que no son cristianos. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere algo más interesante y algo mucho más genial. Pero también requiere de ti. No basta solo con orar. No basta solo con estar de rodillas. La oración es súper importante. Pero no es lo único. Tienes que iniciar nuevos hábitos y tenemos, me incluyo, que dejar hábitos viejos que ya no corresponden, que ya no son para nosotros. Quiero orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos hacer estos mensajes a través de las redes sociales. Gracias, Padre, por la tecnología de Internet que nos permite transmitir. Gracias porque tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Te pido, Padre, que nos muestres a cada uno de nosotros cuáles son los hábitos que tenemos que dejar, los de nuestra vieja vida, y cuáles son los nuevos hábitos que tenemos que iniciar para llegar a la plenitud que tú tienes para nosotros. Te pido que bendigas a cada una de las personas que está viendo este mensaje, Padre, y que te reveles a ellos de una forma especial, para que ellos te conozcan. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos finalizando por el día de hoy, pero quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, donde nos puedes conseguir como New Life Santiago. Ingresa, dale like y comparte con tus amigos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, chao.